Buenas tardes, soy la doctora Freya Sarquís, jefa del Servicio de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario de Diagnóstico Maipú, Buenos Aires, Argentina. Agradezco mucho la invitación a Fundación Farquín, que se hace eco del mes de concientización del cáncer de mama y que me ha invitado a disertar en el marco de las actividades de prevención. Para comenzar, el tema que hoy voy a desarrollar es acerca de un tema de relevancia clínica y diagnóstica para la prevención y el tratamiento del cáncer de mama. Se trata de la densidad mamaria. La densidad mamaria tiene varias aristas que debemos comprender y entender para saber cómo manejar una paciente que así la tiene. Para comenzar, lo principal es saber de qué se trata, cómo se mide, cuáles son las implicancias del diagnóstico. Entonces, vamos a comenzar a definirla. La densidad mamaria se refiere a la cantidad de tejido fibroglandular con respecto a la proporción de tejido adiposo, y la única manera de determinar o de medir si una mujer tiene mamas densas es con una mamografía. Es importante saber también que alrededor de la mitad de todas las mujeres se considera que tienen mamas densas, ya sea heterogéneamente densas o extremadamente densas. Es decir, primer punto a considerar importante es que es muy frecuente. ¿Y por qué es importante este tópico? Por dos factores. Por un lado, enmascara el diagnóstico de cáncer de mama, porque una lesión maligna se esconde en el tejido denso que se ve igual o con la misma densidad en la mamografía que una lesión maligna. Es decir, una lesión maligna se puede esconder en la misma blancura que así se ve la densidad mamaria. Y por el otro lado, el riesgo de cáncer puede ser de 4 a 6 veces mayor en mujeres diagnosticadas como densas. Entonces, por todo esto está claro que se necesitan más investigaciones y más accionar sobre este tópico de gran interés. Es decir, de nuevo, conceptos claros: mayor densidad, menor eficiencia del diagnóstico mamográfico. ¿Y por qué? Porque, bueno, en este caso vemos que hay una lesión que es más blanca y que tiene sus características de sospecha, pero como está en un tejido mamario adiposo que es transparente, puede ser más fácil identificada que en lo que sucede en la imagen de la derecha, donde la densidad mamaria toda blanca puede llegar a enmascarar y no visibilizarse esa lesión que era de sospecha de malignidad. Entonces, cuanto más denso sea el tejido, más difícil es ver el cáncer en la imagen de una mamografía. Entonces, de nuevo subrayamos, tener mamas densas es muy común y no es anormal. Y la revisión de los diferentes niveles de densidad mamaria hace que sugiera que tengamos que exponer y tener mayor énfasis en estas características. ¿Por qué es importante entonces la densidad mamaria? Porque es y genera un impacto importante en el cribado mamario, disminuye la precisión del diagnóstico de las mamografías por el efecto de enmascaramiento. Y por el otro lado, está considerado al día de hoy un biomarcador y que aumenta como un factor de riesgo independiente la predisposición de desarrollar cáncer de mama. Conceptos claros, entonces. La medición de la densidad mamaria, como decíamos, se hace a través de la mamografía y puede hacerse a ojo del radiólogo o a través de sistemas automatizados de medición, que obviamente son mucho más precisos. La puntuación subjetiva de esta densidad mamaria desde el punto de vista del imagenólogo puede traer algunas diferencias cuando se hacen por médicos cuantificables, de los software adicionales que se puede realizar para medir la densidad mamaria. Y la inteligencia artificial también le puede dar métricas a los médicos informantes de mamas y ver más allá de la densidad. Se puede llegar a pronosticar el riesgo que va a tener esa paciente de desarrollar a futuro el cáncer de mama. Vamos a ver cómo son las características de densidad mamaria de acuerdo a lo descrito en el Atlas de Imágenes del Colegio Americano de Radiología, que es el BIRADS. A y B son a predominio adiposo,
Es decir, el A con mayor cantidad de tejido adiposo, el B solamente con algunos restos glandulares inmersos en el tejido adiposo. Son consideradas mamas no densas. La C es una mama con tejido heterogéneamente denso, y la D es una mama con cantidad de tejido extremadamente denso. Estas dos últimas categorías, tanto la C como la D, son consideradas mamas densas. Entonces, tenemos que ocuparnos de esas pacientes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener lesiones no claramente visibles en la mamografía y poder dar una falsa tranquilidad al hacer el reporte mamográfico, y porque sabemos también que es insuficiente el diagnóstico mediante este método, y por el otro lado, tienen aumentado de 4 a 6 meses la probabilidad de desarrollar cáncer. En la imagen más inferior podemos ver los correlatos mamográficos y ecográficos, es decir, cómo podemos hacer la correlación de una mama predominio adiposa tanto por mamografía como por ecografía, y así sucesivamente aumentando el grado de densidad mamaria. Ahora entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la mamografía es insuficiente cuando la paciente tiene mama densa, y sabemos que podemos hacer una medición tanto cualitativa si la hace el radiólogo o cuantitativa si la hacemos gracias a los software que censan o miden más específicamente la cantidad de tejido glandular denso. Sabemos también que esto tiene un riesgo individual para las mujeres. No es la misma una paciente entonces que tenga mama densa que la que no la tenga. Y todo esto tiene implicancias clínicas. Y desde el punto de vista de diagnóstico, al ser la mamografía insuficiente para una paciente que tiene mama densa, sabemos que para aumentar la especificidad diagnóstica del control mamario hay que agregarle o ecografía. Es preferible, si se puede, que el screening mamográfico se haga con mamografía 3D, y agregar, si es correspondiente, métodos funcionales como la resonancia magnética o la mamografía con contraste. La gran precursora, lo que es la educación y la información sobre mama densa, es una sobreviviente del cáncer de mama con tejido mamario denso, que fue la doctora Nancy Capello, que lamentablemente falleció hace unos años, víctima de los efectos a largo plazo de una quimioterapia agresiva por el diagnóstico avanzado de su enfermedad cuando fue diagnosticada por primera vez. La doctora Capello se realizó en febrero una mamografía de control y le refirieron en los reportes mamográficos que estaba todo bien, una mamografía feliz, ella la refería. A los 2 meses se palpó un bulto importante, y al hacerse estudios adicionales se le detectó un cáncer, un estadio avanzado, un estadio 3C. A partir de ese momento, en vez de enojarse por su propia historia, se comprometió a difundir la importancia de la densidad mamaria y a alzar la voz a favor de que muchas mujeres del mundo pudieran tener esta información. Fue así que llegó a la gobernadora de su lugar de origen, de Connecticut, ella también sobreviviente de cáncer de mama, y esgrimieron la primera ley acerca de la información sobre mama densa. Al día de hoy, hay 38 estados de los Estados Unidos que tienen algún tipo de notificación sobre densidad mamaria, y hay muchas otras organizaciones que hacen un trabajo importantísimo en este tópico. Tuve el honor de ser médica asesora de una de las organizaciones que hacen a la información tanto de médicos como de mujeres, de pacientes con mama densa en el mundo, que es Dance Breast Info, que es otra organización, un recurso informativo, cuyos directores son la directora científica, es la doctora Wendy Berg, muy conocida en el mundo por su prestigio académico científico, y Joan Pushkin, una sobreviviente también de cáncer de mama con tejido mamario denso. Lo mismo que lo anteriormente expuesto, hacen un trabajo incansable para llevar esta información cada vez más mujeres. En Estados Unidos ya el día de hoy, gracias a estas organizaciones, hay 38 estados y el Distrito de Columbia que requiere algún tipo de notificación sobre densidad mamaria luego de la mamografía. Esta corriente también llegó a Europa, que si bien no hay leyes como tales, como sucede en los Estados Unidos, sí hay un análisis comparativo de las guías
de screening de diferentes países que hablan de algún tipo de información acerca de mama densa y cuán insuficiente es el diagnóstico solo por mamografía. Esta corriente es muy importante y tan importante es que desde Densbresinfo desde hace unos años se está traduciendo a muchos idiomas, ya hay más de 18 lenguas en el mundo y hay material disponible para que todas las mujeres y los proveedores de salud del mundo puedan acceder a esta información, con videos explicativos, con material impreso, material digital, y es un material que todo el tiempo, durante el año, vamos actualizando para que realmente la información sea cada vez más valedera y activa para que llegue a más y más mujeres. Esto también no solamente es resorte de algunos médicos especialistas, sino también de las organizaciones y sociedades dedicadas al cuidado de la salud mamaria, que también enfatizan este tópico, informan que estas mujeres tienen un riesgo aumentado de padecer la enfermedad y hay una suerte de educación continua acerca del tópico de densidad mamaria para realmente poder llegar a esgrimir cada vez más estrategias de prevención. Lo que les comentaba anteriormente, en la actualidad existen softwares dedicados para poder cuantificar precisamente qué tipo de densidad tiene la glándula mamaria de cada paciente que estamos diagnosticando. Tal es así que se llegó a la conclusión en la última edición del Virus que no era un porcentaje exacto tanto de grasa versus tanto de tejido glandular, sino que solamente que una paciente fuera diagnosticada con un foco coalescente en la mama con tejido glandular denso podía enmascarar patología. Entonces, no es solamente proporción como se creía antes de la última actualización, sino que aunque haya un solo foco aislado, puede llegar a enmascarar una lesión en esa proporción de tejido. Por eso, fíjense qué diferentes son estas tres pacientes en cuanto a la cantidad de tejido denso que tengan, pero la herramienta para la medición la va a diagnosticar o a informar todas con las mismas características de densidad mamaria, son del tipo C. En cuanto a los análisis, lo que es el screening suplementario o métodos adicionales, si bien no hay muchos trabajos a largo plazo, porque este tópico no lleva muchos años en el mundo, si bien ha crecido mucho la información y las actualizaciones, todos los estudios llegan a la conclusión que adicionando estudios o herramientas accesorias adicionales al diagnóstico mamográfico, se puede llegar a diagnosticar muchos más cánceres en estadios iniciales sin ganglios positivos. Obviamente sabemos que esto a la hora del diagnóstico temprano, lo más precoz que sea el estadio tumoral, mejor sobrevida, menos cirugías invasivas y los tratamientos específicos no van a ser tan agresivos. En cuanto a cómo comparar la densidad mamaria con otros factores de riesgo, sabemos cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama y en realidad sabemos también que el riesgo relativo o es aproximado de desarrollar cáncer mama invasivo en una mujer como factor de riesgo dado es importante tenerlo en cuenta. Y sabemos también en la actualidad que el tener mamas densas, ya sea ACRC o ACRD, es un factor para no despreciar. De hecho, en cuanto a porcentaje afectado, cuántas mujeres, como decíamos al inicio, tienen mama densa versus las que no tienen, casi el 50% de la población tiene mama densa. Entonces es muy importante conocerlo. En cuanto a otras características o a otras utilidades de saber que una paciente tiene mama densa, también los cirujanos plásticos están usándolo en los últimos tiempos para calcular el volumen volumétrico en un tratamiento de cirugía reconstructiva. Si volvemos nuevamente a lo que es los métodos de cuantificación de densidad y los softwares que hay en el mundo utilizándose, la realidad es que la elección de un método en particular dependerá de los objetivos del grupo de estudio, pero requerirá el mismo enfoque para las evaluaciones de densidad longitudinal. Es decir, siempre va a ser preferible contar con un método automatizado que aquellos que hagan los radiólogos. ¿Por qué es importante entonces la densidad mamaria? Bueno, tan importante fue
que en los últimos años hay 2 modelos de riesgo que ya lo han incluido en sus modelos de riesgo. Y estos son el Tyrer-Cuzick, que permite evaluar el riesgo personal y el riesgo de portador de mutación para ver qué pruebas genéticas debemos solicitar y si esta paciente debe realizarse, además de mamografía, resonancia magnética. Y lo mismo sucede con el modelo de riesgo del Breast Cancer Surveillance Consortium, en el cual permite evaluar el riesgo personal, y este riesgo personal va a servir para identificar a aquellas pacientes que podrían beneficiarse de quimioprevención, es decir, dándole alguna medicación como tamoxifeno, raloxifeno, inhibidores de aromatasa para disminuir su riesgo. Entonces, ¿por qué hay algunos modelos de riesgo que sí incluyen densidad mamaria en los cálculos de riesgo? Porque permite identificar a las mujeres que pueden beneficiarse de medicamentos reductores de riesgo, para identificar a las mujeres que pueden llevar una mutación patogénica en BRCA1 o BRCA2, y para identificar qué mujeres cumplen con los criterios para realizar un estudio funcional como la resonancia magnética. También es importante, como decíamos recién, en cuanto a la quimioprevención para disminuir el riesgo, porque hay grupos de trabajo que ya están utilizando el modelo de densidad mamaria para poder hacer esta suerte de quimioprevención. Las medidas automatizadas todas son mejores, como dijimos, e incluso pueden ser homologables con la cantidad de tejido glandular, incluso proyectado o comparado con los informes de resonancia magnética. En cuanto a métodos de detección suplementaria, sabemos que algunos son más costo efectivos, otros son más accesibles, algunos tienen sus pros y tienen sus contras, pero el fin común de todos es aumentar la especificidad del diagnóstico del cáncer de mama en esta población. El más conocido por todos, la ecografía mamaria, sabemos que es un método accesible, costo efectivo, y que se pueden detectar cánceres adicionales. Aparte es bien tolerado y está disponible en casi todos los centros de imágenes. Puede guiar también incluso los procedimientos intervencionistas. Las contras pueden ser el tiempo, las altas tasas de falso positivo, pero todo esto se mejora si contamos con operadores, con imagenólogos expertos en imágenes mamarias. Los beneficios son muchos, aumenta la especificidad diagnóstica del screening mamográfico y puede diagnosticar lesiones enmascaradas en el tejido. En cuanto a la tomosíntesis, es la evolución de la mamografía 3D ha mejorado muchísimo el diagnóstico mamográfico del cáncer de mama porque detecta más cánceres invasores y disminuye mucho los falsos positivos. Dos temas muy importantes para las mediciones de la eficacia del screening mamográfico. Las contras eran el tiempo de interpretación aumentado, dependiendo de la experiencia, y el aumento de la dosis de radiación, pero la radiación siempre está por los estándares permitidos. Así es como se ve corto a corte el espesor del tejido glandular. Acá tenemos algunos ejemplos y vemos que realmente mejora mucho el diagnóstico mamográfico. Las imágenes por resonancia magnética, al igual que la mamografía con contraste, aportan la visión o el diagnóstico funcional, que puede anticiparse mucho a lo que es el desarrollo anatómico o morfológico de una lesión. Con lo favorable que acabamos de citar y con las contras de los falsos positivos. Se cree que algunos desarrollos o algunas herramientas adicionales dentro de lo que son estos métodos adicionales podrían mejorar estas causas, pero lo cierto es que ha salido publicado no hace mucho tiempo un ensayo clínico que se llama el Trial Dance, en el cual se concluyó que la adición en pacientes de alto riesgo de resonancia magnética en mujeres que tenían mama densa detectó 16.5 por 1000 cánceres adicionales que en la mamografía no habían sido advertidos. Entonces, las imágenes nos hablan de los beneficios, nos pueden detectar extensión de enfermedad, multicentricidad, bilateralidad, es decir, lesiones enmascaradas en el tejido glandular que pueden llegar a ser recaídas, recidivas y lesiones mucho más agresivas si demoramos el diagnóstico. En cuanto a la mamografía de doble energía con contraste, es un método revolucionario de los últimos 10 años, con las mismas indicaciones diagnósticas que la resonancia magnética, con mejor tolerancia, porque es una mamografía que requiere, previo a la realización, inyección de contraste endovenoso de yodo,
tiene mucha aceptación por la paciente, la experiencia es superadora, y tanto para los médicos informantes como para que el médico que recibe el estudio es mucho más rápido y fácil el diagnóstico. Es una técnica, igual que la resonancia, no dependiente del operador, y en algunos ensayos recientemente publicados, el valor predictivo positivo, hasta en algunos casos, es mejor que para resonancia. Obviamente faltan ensayos clínicos y hay muchos en curso, pero que están demostrando resultados prometedores. Nos da la misma información o buscamos lo mismo, la información funcional, tiene incluso el potencial de poder cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque en una forma fácil, rápida y con buena experiencia de la paciente vamos a tener un rendimiento similar y facilidad de implementación, como puedo ser los contras de la resonancia magnética, o no tiene la claustrofobia también, que hasta el 25% de las pacientes rechazan el método, y podemos evaluar mucho más fácil todas las lesiones enmascaradas en el tejido. Otro método funcional, pero que no se usa tanto, igual se los presento, en Argentina no se usa, pero en el mundo se ha utilizado y se puede utilizar si tenemos equipos dedicados a lo que es el mama o para el diagnóstico mamario, son las imágenes moleculares, las cuales, si bien nosotros no tenemos imágenes dedicadas moleculares diagnósticas para mama, usamos la combinación de PET-CT para estadificación, pudimos llegar a ver en algunas pacientes con antecedentes de cáncer de mama y una mama recientemente diagnosticada, señal positiva a la captación del radiotrazador. ¿Qué tenemos de todos los estudios adicionales que les presenté al momento de diagnóstico para evaluar cuáles son los pros y cuáles son las contras? La realidad es que cualquiera de los métodos presentados pueden identificar antes que la mamografía sola, es decir, aumenta la especificidad diagnóstica en tejidos mamarios densos, identifica obviamente el cáncer de intervalo que no estaba presente para la mamografía convencional, y obviamente todos estos diagnósticos adicionales es mucho más significativo para la población de alto riesgo. Entonces tenemos tasas adicionales de cánceres detectados, y si utilizamos ya sea tomosíntesis como métodos funcionales, podemos incluso disminuir las recitaciones de métodos morfológicos porque pueden ser más específicos para el diagnóstico. En cuanto a qué daño pueden sufrir las pacientes si le hacemos una notificación de densidad mamaria, la realidad es que esto fomenta las conversaciones entre la paciente y el proveedor de salud, que yo creo que hay que enfatizar que la paciente es la gran protagonista y debe contar con toda la información para saber de qué se trata este tópico, sobre todo en escenarios como nuestro país, que en realidad depende de la voluntad de la paciente de ir y acercarse a un centro asistencial, porque no es que tenemos screening para toda la población, es decir, no hay invitación directa a las mujeres, sino que son las mujeres que gracias a la información de la educación que tengan, vayan a un centro de diagnóstico para hacer prevención mamaria y diagnóstico oportuno. Es decir, el conocimiento y la conciencia de densidad mamaria hay que hacerlo cada vez más, debemos accionar en esto. Hay esfuerzos globales en concientización y educación de esto, porque creemos que la detección personalizada del cáncer de mama es lo más importante y es el arma ganadora, ¿sí? Y que las decisiones deben ser compartidas entre el paciente y el médico. La FDA en los últimos 2 años, luego de 20 años, se involucró en lo que son los centros de imágenes y los reportes mamográficos, y justamente la densidad mamaria fue uno de los tópicos más abordados, y vio que cuáles eran las necesidades, que debíamos tener informes de densidad mamaria más uniformes, que debe haber estándares de calidad de mamografía ya normatizados, que el objetivo es reducir aún más la mortalidad por cáncer de mama, y esto depende de la detección temprana. Debemos saber, en cuanto a densidad mamaria, que si bien, por ejemplo, en países como Estados Unidos hay leyes, en los estados que están las leyes no son uniformes unos contra otros. Tal vez en un reporte dicen solamente densidad mamaria, en otro estado dicen que, bueno, que esa paciente por tener mama densa necesita una ecografía complementaria,
En algunos hay una recomendación, en otros no, en otros enfatizan sobre el tejido glandular y hacen las descripciones de los 4 tipos de densidad, es decir, todo esto no está normatizado. Entonces, si bien es valedero que haya alguna suerte de información o notificación, seguramente la mayoría de las mujeres, que son la población objetivo, no comprenden las implicancias que esto realmente hay que darle y el riesgo de cáncer de mama que tienen a partir de la densidad mamaria. Entonces, el lenguaje del reporte debe ser estandarizado en un formato fácilmente comprensible, tanto por los médicos como por las pacientes. A propósito de todo esto, quiero compartirles con alegría, hace muy poco escribí la editorial en el mes de septiembre de un poquito el resumen de toda esta importancia de la densidad mamaria y de mi participación en Despresinfo sobre todo lo que implica el recurso informativo para que más mujeres conozcan este tema que es de vital importancia por lo que decimos, porque es un biomarcador personal de cáncer de mama. Concluyendo, las mamografías regulares sabemos que son la mejor manera de detectar el cáncer en etapa temprana, pero sabemos que la malignidad puede estar oculta por el tejido denso. Entonces, conociendo que es uno de los factores de riesgo de cáncer de mama más fuerte y más frecuente, debemos adaptar las estrategias preventivas y de detección al riesgo de una mujer. Esta población con mama densa necesita técnicas suplementarias para un mejor diagnóstico y es imperativo la subclasificación del riesgo personalizado del cáncer de mama de las mamografías y así también a futuro, si llegamos a contar con algoritmos avanzados de inteligencia artificial, podrían ser de gran beneficio para esta población, ¿sí? Todos los expertos de radiología mamaria alentamos la necesidad de protocolos de educación y de notificación. Esto es lo que quería traerles en lo que es la información actualizada sobre densidad mamaria. Estoy a disposición para cualquier consulta. Les comparto la cita en esta presentación del artículo que escribí recientemente en la Sociedad Argentina, en la revista de la Sociedad Argentina de Mastología, como también pueden acceder en español o en inglés al sitio de Despresinfo, donde está toda la información más que actualizada sobre este tópico de gran interés. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición para cualquier otra información y felicitaciones por esta actividad en el marco del mes de la concientización del cáncer de mama. Muchas gracias.